Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos un día más a su canal de salseo turco de confianza. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y listos para sumergirse en la última bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo en Turquía. Hoy vamos a hablar de un tema que está en boca de todos, un cruce de caminos que ha generado un verdadero terremoto en las redes sociales. Prepárense porque vamos a desentrañar el misterio detrás de la reacción de Hande Erçel ante un halago que Hadi se le dedicó, ni más ni menos, que a Kerem Bürsin. Sí, lo han oído bien. Los nombres más importantes de la farándula turca se han visto envueltos en este culebrón que promete darnos mucho, pero mucho de qué hablar. Antes de que nos lancemos de lleno a este drama, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre tendrán la información más jugosa, los análisis más profundos y, por supuesto, el salseo más sabroso de la televisión turca. No se queden fuera de esta gran familia de amantes del drama. Suscríbanse ahora mismo. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas, porque la historia que les voy a contar está que arde. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su romance, que floreció en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, Tocando a tu puerta, conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Su química era innegable, su amor parecía sacado de un cuento de hadas, y sus apariciones públicas siempre generaban una ola de suspiros y comentarios llenos de admiración. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo los rumores de crisis comenzaron a circular, y finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La ruptura fue un golpe duro para los fans, quienes se aferraban a la esperanza de verlos juntos para siempre. Las especulaciones sobre las razones de la separación no tardaron en aparecer. Algunos decían que las agendas apretadas de ambos habían dificultado mantener la relación a flote, otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida, e incluso hubo quienes insinuaron la presencia de terceras personas. Lo cierto es que hasta el día de hoy, las verdaderas razones de su ruptura siguen siendo un misterio, un secreto celosamente guardado por los protagonistas de esta historia. Después de la separación, tanto Hande como Kerem han intentado seguir adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras profesionales y manteniendo un perfil relativamente discreto en cuanto a su vida personal. Hande, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en la actuación, protagonizando nuevas series y colaborando con importantes marcas. Kerem, por su lado, también se ha mantenido activo en el mundo del espectáculo, participando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero, y demostrando su talento y versatilidad como actor. Y es aquí donde entra en escena Hadise, una de las cantantes más populares y talentosas de Turquía. Hadise es conocida por su voz potente, sus canciones pegadizas y su arrolladora personalidad. Además de su éxito en la música, Hadise también es una figura muy influyente en las redes sociales, donde comparte su día a día con sus seguidores y se muestra siempre cercana y auténtica. Ahora bien, ¿qué tiene que ver Hadise con todo este embrollo? Pues resulta que hace algunos días Hadise realizó una entrevista en la que, entre otros temas, le preguntaron sobre su opinión acerca de los actores turcos más atractivos. Y aquí viene la bomba: Hadise, sin dudarlo ni un segundo, mencionó a Kerem Bürsin, elogiando su talento, su carisma y por supuesto su atractivo físico. Sus palabras exactas fueron algo así como: Kerem Bürsin es un hombre muy guapo, tiene un talento increíble y una presencia magnética en pantalla. Me parece un actor muy interesante y atractivo. ¡Boom! Las redes sociales explotaron al instante. Los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin, así como los seguidores de Hadise, comenzaron a comentar y especular sobre el significado de estas palabras. ¿Era simplemente un halago casual? ¿O había algo más detrás? ¿Estaba Hadise intentando llamar la atención de Kerem? Y lo más importante de todo, ¿cómo había reaccionado Hande Erçel ante estas declaraciones? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque, como podrán imaginar, la reacción de Hande Erçel era lo que todos querían saber. ¿Se había sentido celosa? ¿Indiferente? ¿Molesta? Las opciones eran muchas y las especulaciones aún más. Intenté encontrar información fidedigna sobre la reacción directa de Hande, pero como se imaginarán, ella no ha salido a hacer declaraciones públicas al respecto. Sin embargo, he estado rastreando las redes sociales, los foros de fans y las publicaciones de la prensa rosa turca para intentar reconstruir la escena y ofrecerles una visión lo más completa posible de lo que pudo haber sucedido. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Hande Erçel es una persona muy reservada en lo que respecta a su vida personal. A pesar de ser una figura pública, siempre ha intentado mantener su intimidad alejada de los focos mediáticos. Por lo tanto,
no era de esperar que saliera a dar una respuesta directa y contundente sobre el halago de Adise a Kerem Bürsin. Sin embargo, analizando sus movimientos en redes sociales, podemos inferir algunas cosas. Por ejemplo, después de que la entrevista de Adise se hiciera viral, Hande Erçel publicó algunas historias en su cuenta de Instagram donde se la veía sonriendo y disfrutando de su tiempo libre con amigos y familiares. Algunos interpretaron esto como una señal de que no le había dado importancia a las palabras de Adise y que estaba enfocada en su propia felicidad. Otros, en cambio, vieron en estas publicaciones una forma sutil de mostrar que ella también es feliz y exitosa, como para dejar claro que no necesita la aprobación de nadie. Además, algunos medios turcos informaron que, según fuentes cercanas a Hande, ella no se había tomado el halago de Adise a Kerem Bürsin como algo personal. Al parecer, Hande entiende que Kerem es un hombre atractivo y que es normal que reciba elogios de otras mujeres. Además, confía en sí misma y en su propio valor, por lo que no se siente amenazada por los comentarios de otras personas. Pero no todo el mundo está de acuerdo con esta interpretación. Algunos fans de Hande Erçel creen que en realidad, ella sí se sintió molesta por las palabras de Adise, aunque no lo haya demostrado públicamente. Argumentan que a pesar de que Hande y Kerem ya no están juntos, todavía existe un vínculo emocional entre ellos y que es normal que a Hande le duela ver a otra mujer halagando a su expareja. Además, algunos señalan que Hande y Adise no se siguen en redes sociales, lo que podría indicar que no tienen una buena relación. Para añadirle más leña al fuego, algunos usuarios de redes sociales han comenzado a comparar a Hande Erçel y Adise, resaltando sus diferentes estilos y personalidades. Algunos defienden la belleza y el talento de Hande, mientras que otros elogian la voz y la energía de Adise. Esta comparación ha generado aún más polémica y ha dividido a los fans en dos bandos. Lo cierto es que hasta el momento, no hay una respuesta definitiva sobre la verdadera reacción de Hande Erçel ante el halago de Adise a Kerem Bürsin. Solo podemos especular y analizar las señales que nos dan las redes sociales y la prensa rosa turca. Lo que sí está claro es que este incidente ha generado un gran revuelo y ha puesto de manifiesto el gran interés que existe por la vida personal de estas tres figuras del espectáculo. Y hablando de especulaciones, no podemos dejar de lado la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing orquestada por alguna de las partes involucradas. En el mundo del espectáculo, no es raro que se utilicen este tipo de situaciones para generar controversia y aumentar la popularidad de los artistas. ¿Será este el caso? No lo sabemos con certeza, pero la posibilidad está ahí. Pero independientemente de si se trata de una estrategia de marketing o de un simple halago sin mayores consecuencias, lo cierto es que este incidente ha servido para recordarnos lo importante que es la empatía y el respeto en las redes sociales. Muchas veces, los comentarios y las especulaciones pueden herir los sentimientos de las personas, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como las relaciones personales. Por eso es fundamental que seamos conscientes del impacto que pueden tener nuestras palabras y que tratemos de ser más cuidadosos y respetuosos con los demás. Y para finalizar con este culebrón, no podemos dejar de mencionar la reacción del propio Kerem Bürsin. Aunque él tampoco ha hecho declaraciones directas sobre el tema, algunos medios turcos informaron que se sintió halagado por las palabras de Adise y que agradeció el cumplido. Sin embargo, también se mostró cauteloso y prefirió no alimentar más la polémica. Al parecer, Kerem está enfocado en su carrera profesional y no quiere verse envuelto en dramas personales. En definitiva, la reacción de Hande Erçel ante el halago de Adise a Kerem Bürsin sigue siendo un misterio. No sabemos con certeza si se sintió celosa, indiferente o molesta, pero lo que sí sabemos es que este incidente ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha puesto de manifiesto el gran interés que existe por la vida personal de estas tres figuras del espectáculo. Y como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva, así que seguramente habrá más capítulos en esta historia. Estaremos atentos para mantenerlos informados de cualquier novedad. Bueno, mis chismosos, llegamos al final de este vídeo cargado de salseo turco. Hoy hemos desmenuzado la reacción de Hande Erçel al halago que Adise le dedicó a Kerem Bürsin, explorando todas las posibles interpretaciones y analizando las señales que nos han dejado las redes sociales y la prensa rosa. Hemos visto cómo un simple comentario puede generar un gran revuelo y poner de manifiesto el gran interés que existe por la vida personal de las celebridades. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan completo y detallado. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo creen que reaccionó Hande Erçel ante el halago de Adise a Kerem Bürsin? ¿Creen que hubo celos de por medio? ¿O simplemente se trata de un halago sin mayores consecuencias? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber todas sus teorías y especulaciones. No se corten.
Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que me ayuden a crecer este canal. Si les gusta el contenido que les ofrezco, la mejor manera de apoyarme es dándole like a los vídeos, compartiéndolos con sus amigos y suscribiéndose al canal. Además, si quieren que hable de algún tema en particular, no duden en dejarme sus sugerencias en los comentarios. Estoy siempre abierto a nuevas ideas. Así que ya saben, mis chismosos, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, esperen. Que el salseo no termina aquí. Porque si pensaban que ya habíamos llegado al fondo del asunto, se equivocan. La verdad es que esta historia tiene más capas que una cebolla turca, y vamos a seguir pelándolas hasta llegar al centro del misterio. Porque, vamos a ser honestos, ¿quién se cree que un simple halago a Kerem Bürsin no iba a desatar una guerra de indirectas y estrategias en el mundo del espectáculo turco? Nadie. Así que, como buenos detectives del salseo, vamos a profundizar en el contexto de esta situación, analizando las trayectorias de Hande Erçel, Kerem Bürsin y Hadise, sus relaciones pasadas, sus ambiciones profesionales y sus estrategias de imagen pública. Agárrense que vienen curvas. Primero, hablemos de Hande Erçel. La reina de las telenovelas turcas, la belleza de ojos profundos que ha conquistado al mundo con su talento y su carisma. Hande no es solo una cara bonita, es una actriz trabajadora y ambiciosa que ha sabido construir una carrera sólida y diversificada. Desde sus inicios en concursos de belleza hasta su consagración en Sen Kalkapm, Hande ha demostrado ser una fuerza imparable en la industria del entretenimiento. Y no olvidemos su faceta como modelo, colaborando con marcas de renombre y convirtiéndose en un icono de estilo para millones de jóvenes. Pero detrás de esa imagen de perfección, se esconde una mujer reservada y cautelosa, que protege su intimidad con uñas y dientes. Y es precisamente esa cautela la que dificulta saber qué piensa y siente realmente sobre el halago de Hadise a su ex. ¿Estará dolida en el fondo? ¿O estará disfrutando del drama como buena espectadora? El misterio continúa. Ahora enfoquémonos en Kerem Bürsin, el galán turco que ha robado corazones en todo el mundo. Kerem no solo tiene un físico envidiable, también es un actor talentoso y versátil, capaz de interpretar tanto personajes románticos como roles más complejos y desafiantes. Su paso por Hollywood le ha dado una proyección internacional que pocos actores turcos han logrado alcanzar. Y su relación con Hande Erçel catapultó su popularidad a niveles estratosféricos. Pero desde la ruptura, Kerem ha mantenido un perfil bajo, evitando los escándalos y concentrándose en sus proyectos profesionales. ¿Será que el halago de Hadise le ha pillado por sorpresa? ¿O estará utilizando esta situación para relanzar su imagen pública? Tendremos que estar muy atentos a sus próximos movimientos. Y por último, pero no menos importante, hablemos de Hadise, la diva del pop turco, la reina de la pista de baile, la mujer de vozarrón y actitud arrolladora. Hadise no solo es una cantante exitosa, también es una empresaria astuta y una figura influyente en las redes sociales. Su estilo provocador y su personalidad sin filtros la han convertido en un icono para muchas mujeres que admiran su valentía y su seguridad en sí misma. Pero, detrás de esa imagen de mujer empoderada, se esconde una artista sensible y vulnerable, que ha tenido que luchar contra prejuicios y críticas a lo largo de su carrera. ¿Será que el halago a Kerem Bürsin es una simple muestra de admiración? ¿O estará buscando un nuevo romance después de su controvertida separación? El tiempo dirá. Así que, mis chismosos, ya tenemos todos los ingredientes para un guiso de salseo turco de primera calidad. Tenemos a Hande Erçel, la reina de las telenovelas, protegiendo su intimidad. Tenemos a Kerem Bürsin, el galán internacional, disfrutando de los halagos. Y tenemos a Hadise, la diva del pop, buscando un nuevo amor. ¿Qué más podemos pedir? Pero esperen. Que aún hay más. Porque como buenos investigadores del corazón, hemos estado indagando en las relaciones pasadas de estos tres protagonistas, buscando pistas que nos ayuden a entender mejor sus motivaciones y sus reacciones. Por ejemplo, se rumorea que Hande Erçel no ha superado del todo su relación con Kerem Bürsin, a pesar de que ha intentado mostrar una imagen de fortaleza y superación. Algunos allegados a la actriz aseguran que todavía guarda un cariño especial por su ex y que le duele verlo con otras mujeres. ¿Será verdad? Tendremos que esperar a ver si Hande da alguna señal que confirme estos rumores. En cuanto a Kerem Bürsin, se dice que el actor está buscando una relación estable y duradera, después de varios romances fallidos. Algunos medios turcos han publicado fotos de Kerem con diferentes mujeres, pero hasta ahora no ha confirmado ninguna relación seria. ¿Estará Hadise en su radar? ¿O estará buscando a alguien más discreto y menos mediático? La incógnita persiste.
Y por último, en cuanto a Adise, se sabe que la cantante ha tenido una vida amorosa bastante turbulenta, con varias rupturas y escándalos a sus espaldas. Después de su divorcio, Adise ha declarado que está buscando un hombre que la valore y la respete, y que no le tenga miedo a su éxito y su independencia. ¿Será Kerem Bürsin el hombre ideal para Adise? ¿O estarán buscando cosas diferentes en una relación? Solo el tiempo lo dirá. Así que, mis chismosos, ya tenemos todas las piezas del puzzle. Tenemos el halago de Adise a Kerem Bürsin, tenemos la reacción misteriosa de Hande Erçel, tenemos las trayectorias y las relaciones pasadas de los tres protagonistas. Ahora solo falta unir todas las piezas y descubrir la verdad detrás de este culebrón turco. Pero esperen. Que todavía hay más. Porque como buenos analistas del espectáculo, no podemos olvidarnos del papel de las redes sociales en esta historia. Como saben, las redes sociales son el campo de batalla donde se libran las guerras de popularidad y se difunden los rumores más jugosos. Y en este caso, las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión del halago de Adise a Kerem Bürsin y en la generación de especulaciones sobre la reacción de Hande Erçel. Los fans de Hande, Kerem y Adise han inundado las redes sociales con comentarios, memes y vídeos sobre este tema, generando una auténtica histeria colectiva. Algunos defienden a Hande y critican a Adise por entrometerse en su relación pasada con Kerem. Otros apoyan a Adise y elogian su valentía por expresar su admiración por Kerem. Y otros simplemente disfrutan de